Buenas tardes a todos. En la presente exposición les daremos a conocer o a entender y hablar un poco sobre el diccionario de la Real Academia Española. Pero antes de hablarles de la Real Academia Española y su diccionario, tenemos que tener en cuenta algo fundamental sobre la lexicografía. En sí, la lexicografía estudia todos los componentes del diccionario. En pocas palabras, es la ciencia que estudia el diccionario. Pero antes de pasar en sí el diccionario de la Real Academia, tenemos que conocer en concepto qué significa el diccionario. El diccionario es la recopilación de las palabras lúcidas. ¿Qué quiere decir la recopilación? Es donde se conjugan todas las palabras y se le da un significado propio, para así ser más entendible en los hablantes. Ahí tenemos un ejemplo sobre la definición de diccionario. Un diccionario tiene dos componentes. Primero, una introducción. La introducción le da al lector a entender de qué va a hablar el diccionario y las instrucciones sobre cómo se utiliza el diccionario. Y la segunda componente es cómo está formado el diccionario, el cuerpo del diccionario y las palabras que lo conforman. Ahora sí, habiendo conocido qué es un diccionario, pasemos al DRAE, Diccionario de la Real Academia. La DRAE fue elaborada en la Real Academia. Tras tener la necesidad de la Real Academia de formar un diccionario que recopilara y globalizara en sí todos los vocablos y léxico gramático, recopilaron en esas palabras. La Real Academia Española, con su gran expansión, hizo este diccionario para beneficio de todos los hablantes de la lengua. Es un diccionario muy útil a cualquier hablante. Su primera edición fue en el año de 1780. Desde ahí en adelante ha tenido muchas más ediciones, hasta la última que saldrá a finales de octubre, la 23ª edición del DRAE, o sea, la 23 edición que se dará en este próximo año. El diccionario de la Real Academia se puede consultar en la web desde el año 2005. Esto les facilita a los lectores que comprendan mejor sobre sus vocablos y se les sea más fácil irse a una página web, o que aquellos que no tienen la facilidad de tener un diccionario de tan alto costo. Entonces esto le facilitó a toda la ciudadanía un equipamiento mejor sobre sus vocablos léxico-gramaticales. Es visto como un diccionario normativo de los hablantes. ¿Normativo por qué? Porque casi toda la mayoría de las personas hablan el español y el castellano. Por esto recopila palabras comunes que se ven diariamente y palabras arcaicas, palabras que son en desuso, pero que de alguna manera intervienen en la actualidad. La tarea que se propuso la Real Academia, como le dije anteriormente, fue elaborar un diccionario donde recopilara toda la información y todos los léxicos de la lengua. Las diferentes ediciones que han pasado van dejando palabras fuera que ya son en desuso, las arcaicas, y van implementando nuevos vocablos al diccionario para aquellos hablantes. El diccionario de la Real Academia ha tenido 3 títulos. El primero fue Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia Española, entre la primera edición, que fue en el año 1780, y la cuarta edición, que fue en el año 1813. Tras esta edición le dieron otro nombre, Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia Española, entre la quinta edición, que comprende el año de 1817, y la 14ª edición, que comprende el año de 1914. Y la actual, la vigente, es Diccionario de la Lengua Española, desde la 15ª edición hasta la actual. ¿Cómo se estructura el diccionario? Entonces, esto comprende una estructura general, formado por las distintas entradas ordenadas alfabéticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los diccionarios están ordenados alfabéticamente, de la A a la Z, y se le hace más fácil a los hablantes de buscar una palabra que esté en un orden léxico. Esto les facilita una mejor entrada al diccionario. Un conjunto de 5 apéndices: modelo de conjugación verbal, abreviaturas, símbolos alfabetizables, símbolos o signos no alfabetizables, países y capitales con sus respectivos gentilicios. Uno
glosario de términos lingüísticos que con definiciones sencillas aclara los conceptos gramaticales usados en el diccionario. ¿Qué quiere decir esto? Que en el diccionario se busca una palabra y se le da su significado de inmediato, pero de una manera sencilla y concreta para que los hablantes la puedan comprender mucho mejor. La nómina de fuentes citadas, donde ofrecen completos los datos identificados de las fuentes citadas en los ejemplos de uso. Con todo esto podemos ver dos puntos de vista diferentes, el de un abogado y de un estudiante. Pasemos a la siguiente nota. Y nos encontramos en este plantel educativo, donde se le hará una serie de preguntas a los estudiantes acerca del diccionario de la Real Academia, a ver qué tanto conocen de él y a ver qué tanto lo utilizan. Aquí se encuentra un grupo de 4 personas, de 4 jóvenes estudiantes, que nos hablarán acerca del diccionario de la RAE y nos darán a conocer su aspecto global y sobre lo que ellos entienden sobre el diccionario. Hola, ¿qué más? ¿Cómo ha pasado? Hola, bien. La pregunta es la siguiente: ¿qué tanto conocen sobre el diccionario de la Real Academia? ¿Qué tanto lo han explorado? ¿Qué han experimentado con él? Bueno, el diccionario más que todo, por falta de recursos en la institución no lo podemos encontrar, pero a través de internet sí. Por lo menos en mi caso, pienso estudiar a futuro Derecho y me ha ayudado mucho a encontrar palabras que no conozco y sus diferentes significados, porque podemos ver que a veces una palabra tiene 2 significados diferentes. Entonces, más que todo, sirve para investigaciones sobre palabras que no conocemos, de cierto modo. Bueno, acerca de eso, quisiera saber si le ha sido útil buscar palabras en el diccionario que no conozcan. ¿Le ha sido de utilidad eso? Pues sí, claro, yo pienso que uno siempre como estudiante está en esa obligación de que analizar un texto, siempre hay que mirar esa palabrita que de pronto es lo que no deja a uno entender, y para eso está el diccionario. Yo pienso que muchas veces el diccionario es para esas personas que tienen ese constante trabajo de tomar un diccionario, sentarse en una mesa y de pronto por interés buscar cualquier palabra que enriquezca su vocabulario. Me parece de suma importancia, de gran importancia el diccionario en nuestras vidas, más que todo el diccionario español, que es tan amplio y variado en sus definiciones. ¿Qué tanto conocen sobre el diccionario? ¿Qué tanto lo han explorado en sí? ¿Conocen su uso? ¿Saben cómo utilizar su diccionario? Pues una forma práctica, como nos han enseñado nuestros profesores desde primaria, es que el diccionario es una herramienta que es útil para nuestro conocimiento. Palabras extrañas las buscamos en él por el orden alfabético, de la A a la Z. Eso es lo que yo podría aportar sobre el diccionario. Pues ya ha quedado claro que de cierta forma sí conocen de cómo está organizado el diccionario alfabéticamente, pero se nota claramente que no distinguen en muy cierta parte que está compuesto por etimologías, prefijos y sufijos. Pero dejemos así hasta ahora. Ahora pasemos a otra pregunta: ¿qué tanto conoce sobre el diccionario? Bueno, la verdad que tenía poco conocimiento de este diccionario virtual, y entonces, pero ya que es una herramienta importante para nosotros que estamos estudiando, investigaré más sobre él, porque la verdad que tenía poco conocimiento de esta herramienta. Pues vemos muchos puntos de vista y muchas referencias. Pues es variable la información, pero en un bosqueo general, ¿qué me pueden decir? En una globalización, ¿qué tanto me pueden dar a entender cómo yo utilizar un diccionario? Es útil. Sí, un diccionario es como que esa base en la vida de una persona para lograr obtener ese grado de cultura en una sociedad, ya que ayuda a enriquecer el vocabulario de cualquier individuo. Por supuesto, estoy de acuerdo con eso. Además, es una herramienta muy útil, claro. La podemos encontrar en diferentes estados, en diferentes lugares, para hacer a ciencia cierta. Lo encontramos hoy en día virtual, al que le da pereza ir a la biblioteca, por cierto. Entonces, sí, es una herramienta muy útil. Hay que ir justamente de la mano con él para aprender más de él, porque nos ayuda de cierto modo, que muchas veces no sabemos cómo buscar ciertas palabras. Pues aquí tenemos la opinión de estos estudiantes. El rector de esta institución
además especialista y abogado, que nos hablará un poco más acerca del diccionario de la Real Academia y a ver en qué le sirvió en sus especializaciones. Profesor Pablo Dumar Daniel, ¿cómo ha pasado? Bien, José. Quisiera preguntarle de antemano qué tanto conoce sobre el diccionario y qué tanto le ha funcionado y servido para sus carreras y profesionalidad. Bueno, lo primero darles un cordial saludo y darles los agradecimientos por haber tenido a la institución en cuenta para desarrollar esta actividad. En cuanto al conocimiento del diccionario de la Real Academia de la Lengua, tengo muchas cosas que comentarles, que expresarles, que lo podemos sentir que principalmente son de mucha utilidad. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es una herramienta de mucha utilidad y mucho servicio y de mucho uso para los hispanohablantes, y sobre todo porque esta es una herramienta o un material que nos permite conocer esa gran riqueza lingüística, esa gran riqueza léxica que tiene nuestro querido idioma español, y que yo le recomiendo y le sugiero a todos los niños, jóvenes, adultos, estudiantes en sus diferentes niveles, incluyendo a los universitarios, que utilicen esta herramienta con mucha frecuencia, ya que podemos decir que este diccionario es como el mejor amigo del hombre, porque es el que nos ayuda a conocer mejor todas esas frases, palabras, vocabulario y sus significados, y que nos van a ayudar a entender, a comprender de mejor manera todas las áreas del conocimiento. Es de mucha importancia, mucha vitalidad el manejar constantemente esta herramienta. Yo en muchas ocasiones he afirmado que ese es como el mejor amigo de la persona, para que pueda expresarse bien, pueda escribir bien, pueda tener mucho conocimiento pluricultural. Es teniendo este amigo como lo es el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y por último, invitarlos a ustedes, a todos ustedes, que lo utilicen, lo usen con mucha frecuencia, porque es el que les va a permitir desarrollarse de mejor manera, expresarse de mejor manera, tener un vocabulario florido, es decir, que utilice un lenguaje muy elegante, metafórico, de mucha expresividad, de mucha recursividad. Ese es el que le permite a las personas manejar de muy buena forma su contexto, su forma de interactuar con las demás personas. Bueno, ya conocimos la opinión del especialista y abogado profesor Pablo Dumar Daniel. Ahora quisiera, en una forma breve, decirme qué espera en la 23ª edición del diccionario de la RAE, que muy pronto saldrá a la luz a finales de octubre de 2014. Bueno, con muchas expectativas, puesto que el diccionario de la Real Academia de la Lengua siempre ha estado a la vanguardia de todos esos cambios lingüísticos y esos cambios estructurales de nuestro idioma.
porque es que nuestro idioma es un elemento muy dinámico, muy cambiante y que cada día con la evolución social, con la modernidad social, se van creando nuevos términos que se le van dando aplicación universal. Entonces es por eso que hay que familiarizarse con esta herramienta para estar a tono y estar en concordancia con todos estos nuevos vocablos que van apareciendo con el transcurrir del tiempo. Entonces estamos muy expectantes para poder conocer todos estos nuevos términos que nos trae el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Bueno, no siendo más, le damos las gracias y que tenga una feliz tarde. Bueno, ok. Después de haber escuchado el punto de vista del licenciado y abogado Pablo Dumar Daniel y de una serie de estudiantes, podemos definir entonces el diccionario de gran utilidad para todos los hablantes de la lengua castellana. Pero, ¿cómo se utiliza el diccionario? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Para esto tenemos cómo se maneja el diccionario. Entonces, lo primero que hay que hacer en el diccionario es buscar la palabra que queremos y de ahí buscar sus iniciales. Como le dije anteriormente, está organizada alfabéticamente. Tenemos el siguiente ejemplo: incluir. Todas las palabras, o la mayoría de las palabras, está compuesta por un étimo, un prefijo o un sufijo. En esta ocasión tenemos incluir. In, que es el étimo y que significa adentro o afuera. Fluir, que es el componente de in. De esta manera se complementa para darle significado a una palabra. Entonces, poner algo dentro de una cosa o dentro de sus límites, en este caso su significado. Pasemos al siguiente ejemplo. Biología. Ciencia que trata de los seres vivos, pero ¿cómo está estructurada o compuesta? Pues de esta manera. En este caso tenemos el étimo bio, que significa vida, que además de ser su étimo es un prefijo. Tenemos la palabra guía, que es el sufijo, y en este caso significa estudio o ciencia. Y al complementarse forma una palabra que da un significado común que es muy entendible para todos nosotros como los hablantes. Ciencia que trata sobre los seres vivos. Para complementar toda la exposición y todo lo que le he dicho en esta ocasión, miremos el siguiente video. En esta ocasión os vamos a hablar de la aplicación oficial del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Aquí veremos que tenemos un cómodo buscador en el cual vamos a poder introducir cualquier término, cualquier verbo, cualquier palabra en la que queramos ver no solo su definición, sino que además sus diferentes acepciones. Vamos a ver cómo aquí se nos dan diferentes opciones para escoger. En este caso vamos a escoger casa y veremos todos sus significados de una manera muy estructurada. Como veis, una herramienta fundamental de consulta y educativa. En este caso tenemos una gran cantidad de acepciones que nos van a servir para repasar en este caso todos los significados posibles de la palabra casa. Incluso podremos ir navegando a través de los diferentes significados con los links relacionados que tendremos en cada definición. Pero además tenemos la posibilidad de encontrar cualquier tipo de verbo. En este caso, en los verbos, no solo vamos a tener sus locuciones y su significado, sino que además podremos encontrar su conjugación. Aquí veréis la conjugación completa, en este caso del verbo caminar. Para todos ustedes y lo que en estos momentos están viendo en la página web, les agradezco de todo corazón que me hayan escuchado y que Dios les bendiga. Muchas gracias.